Hola, hoy hablaremos sobre la argumentación, algo muy importante en la investigación científica y por supuesto en cualquier debate, en cualquier discusión, en cualquier propuesta que usted haga, en cualquier situación que usted tenga que debatir, discutir, debe de argumentar y hay que buscar estos argumentos. Pero para argumentar se hace necesario ver algunas cosas. Decía José Martí, cuando se aduce un argumento, no se demuestra que es malo por lo que sea el que lo presenta, sino porque en él no hay razón. Y es importante entonces ver la razón, lo que lleva un argumento. Fíjense que la argumentación depende mucho de algo muy importante que es la cultura general integral. Estas que voy a explicar son bases teóricas imprescindibles en la formación de un doctor en ciencias de la educación para poder argumentar. No se concibe un doctor en ciencias de la educación que no tenga conocimientos de filosofía, de psicología, de pedagogía, conocimiento biológico porque está trabajando con seres humanos, está trabajando con niños, con adolescentes, con jóvenes, con adultos. También tiene que tener bases teóricas ecológicas ambientales, porque estamos hablando que estamos rodeados de un ambiente y que tenemos diferentes regiones, países, y lo más importante, también tiene que tener en cuenta lo social, lo cultural, lo antropológico. Por lo tanto, un doctor, para que tener esa cultura general integral, se hace necesario entonces tener bases filosóficas para comprender en una investigación, por ejemplo, cómo se sustenta. Porque en dependencia de la base filosófica en que se sustente la investigación, esta va a definir las acciones que se van a realizar en ella. El elemento psicológico, ¿por qué? Porque estamos trabajando con seres humanos. El ser humano es un ser biosocial y la psiqui está en los dos. La psiqui es biológica porque tenemos un sistema nervioso central, tenemos un cerebro que indiscutiblemente es materia, pero que si los elementos sociales no intervienen, como la familia, como el maestro, como los elementos sociales que rodea la comunidad, la televisión, el internet hoy, y en todo esto, pues indiscutiblemente que no se desarrolla. En la formación de esa personalidad interviene lo psicológico, lo social, los elementos pedagógicos. ¿Por qué? Porque son los métodos, las maneras en las cuales logro las estrategias que el alumno se apropie de ese conocimiento, de que el ser humano se apropie del conocimiento. Y hay elementos pedagógicos de todo tipo, incluyendo hasta la familia, ¿no? Y bueno, también hay elementos, o sea, los elementos biológicos, porque no es igual esa maduración orgánica que tiene el ser humano cuando es niño, cuando es en la parte infantil, cuando tiene menos de 3 años, cuando tiene en inicial, cuando tiene 4, 3, 5 años, cuando está en la edad escolar, inclusive hay grandes diferencias entre 6, 7 y 8 años y 9 y 10, 11 y hasta 12 años. Y igual pasa en la secundaria con los cambios hormonales, con el cambio ya de la adolescencia, lo que significa los cambios hormonales y todo esto, y el crecimiento, la sexualidad, elementos también sociales que intervienen ahí. Entonces hay que tener también en cuenta lo biológico. Lo sociocultural, porque inclusive estamos hablando de, hay países enormes, grandes, como México, como Canadá, como Estados Unidos, y como inclusive Brasil, donde ciertos elementos, ciertas regiones, parece que son otros países, parece que es otro país. Y vamos de un estado a otro y son otros países. Es otro país completamente. Entonces hay que tener elementos sociales y culturales de las regiones, de la comunidad, de los elementos. Y por supuesto que lo social se impone ante la característica de esas influencias en la cual se va a desarrollar. Ahora, un doctor en ciencia debe conocer todo esto. Pero aparte de un doctor en ciencia, aparte de conocer todo esto, se desarrolla también en todo esto. Porque se desarrolla en un ambiente social, en un ambiente cultural. Ahora, desconocer la filosofía, desconocer las corrientes filosóficas que hoy son base de los sistemas educativos, de los paradigmas educativos, de los modelos educativos, los enfoques, desconocer las teorías psicológicas que son bases también y que deben de ser congruentes con estas bases filosóficas, nos hace pensar entonces que no existe una cultura general integral para poder entonces yo formular
estrategia, formular el método de la investigación. Por lo tanto, el argumento es necesario para poder tenerlo, tener una cultura general integral, una buena formación en licenciatura, una buena formación en la maestría y bueno, en doctorado, pues qué mejor, ¿no? Una buena formación integral. Bueno, aquí hablamos de lo que se denomina como texto argumentativo. Se denomina texto argumentativo al discurso que esgrime distintas razones con el objeto de lograr la persuasión del receptor, el emisor. De este modo, presenta motivos para sostener una idea o rebatir un pensamiento ajeno. ¿Qué significa esto? Muy fácil. Significa que tenemos que buscar razones y objetivos para que el que reciba la información se pueda persuadir. Y entonces tengo que buscar también elementos que motive, que sostenga la idea o que la rebata en del pensamiento ajeno. Por lo tanto, el texto argumentativo tiene la finalidad del autor que puede ser probar y demostrar una idea, una tesis, o refutar la contraria, o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. Lo vemos mucho cuando hacemos comentarios en el Facebook, cuando hacemos comentarios en una noticia, que los que están haciendo comentarios cuando no tienen argumento, muchas veces lo que hacen es ofender. ¿Por qué? Porque no tienen argumento. Se les acabó los argumentos, se les acabó el armamento, se empiezan a ofender. Cuando ya una persona no tiene argumento, lo mejor es pues, simplemente o quedarme callado o aceptar lo que me está diciendo una persona. Entonces, los argumentos son muy importantes para poder escribir, para poder redactar, para poder tener una posición crítica. Aquí nos hablamos de que queremos crear seres analíticos, reflexivos, críticos, pero tenemos que tener una amplia formación integral. Tenemos que tener una cultura vasta, una cultura general integral basta para poder entonces tener argumentos, para poder escribir, para poder buscar, investigar, para saber qué me sirve de Internet y qué no me sirve de Internet. Y muchas veces copiamos las primeras 4 páginas de Internet porque es lo más fácil. Sin embargo, ni la leemos, copiamos y pegamos. Ese es el grave error. No sabemos ni buscar en Internet. Y cuando alguien no sabe buscar en Internet y copia cualquier cosa, es porque tiene carencia de cultura general integral y no puede argumentar. Y la argumentación entonces tiene que darse a partir de una formación sólida de estas bases teóricas para poder llegar entonces a una investigación y llegar a esa investigación para buscar un diagnóstico, para realizar herramientas, para poder trabajar, para trabajar en marco teórico, para poder buscar bibliografías que sirvan y no agarrar todas las que crea que me dicen o que crea que porque sea muy nueva, muy moderna, puede servir. La argumentación, por importante que sea, no suele darse en un estado puro. Suele combinarse con exposición. Quiere decir que yo tengo que muchas veces exponer esa argumentación a que la escriba. Mientras la exposición se limita a mostrar, la argumentación intenta demostrar. Quiere decir que en la exposición yo muestro argumentos. Pero es que la argumentación en la parte teórica tiene que demostrar para poder convencer y cambiar ideas. Por ello, en un texto argumentativo, además de la función apelativa presente en el desarrollo de los argumentos, aparecerá una función referencial en la parte que se expone en la tesis. Por lo tanto, es importante esa función referencial, que es la función bibliográfica en la cual me sustento yo en ciertos autores para argumentar una tesis, para argumentar una idea, para debatir una idea, para ponerme o de acuerdo con el autor o criticar al autor, o hacer una crítica buena o mala y optar yo también una postura, que es muy importante en esa argumentación yo tener una postura. No copiar y pegar, sino escribir sobre lo que dice el autor y sobre mi postura a partir de lo que el autor dice. ¿Cómo se organiza todo esto? ¿Cuáles son los procedimientos organizativos? El texto argumentativo suele organizar el contenido en 3 apartados: introducción, desarrollo o cuerpo argumentativo y conclusión. La introducción puede partirse de una breve exposición, que es la llamada introducción, encuadre, le dicen acá en México, y es el argumentador intenta captar la atención del destinatario para despertar en actitud favorable. Quiere decir que tengo que empezar aquí a motivar
al lector, porque si no el lector se aburre y no sigue leyendo. Si la argumentación no es verdaderamente motivante y tiene un impacto desde un inicio, simplemente el lector se aburre o los argumentos son pobres, no son válidos, ¿no? Y entonces ya desde aquí empieza en la introducción a definir las características de un problema X que yo tengo o un elemento X sobre el cual yo voy después a argumentar. Pero fíjense que la introducción le sigue la tesis, que es la idea en torno a lo cual me voy a reflexionar, o sea, es el centro, y puede estar constituida por una sola idea o por un conjunto de ellas. El desarrollo. Los elementos forman el cuerpo argumentativo, se denominan pruebas, inferencias o argumentos y sirven para apoyar la tesis refutada o refutarla. Quiere decir, en ese desarrollo, que es lo que forma ese cuerpo argumentativo, yo voy a entregar pruebas. Si estamos hablando de un problema, voy a hablar del diagnóstico, puedo dar pruebas estadísticas, puedo dar inclusive ejemplos, vamos a ver todo esto más adelante, ¿no? Todo lo que puedo dar yo para que son argumentos y que me sirven en este caso para apoyar mi tesis o para refutarla. Ahora, según la situación comunicativa se distingue en una estructura monologada, la voz de un solo sujeto que organiza la totalidad del texto, les digo, una sola persona. Es el caso del investigador que valora el éxito de un descubrimiento en una conferencia. Qué cosa más interesante, quizás en una de estas conferencias ustedes puedan descubrir y pueden ver ciertas cosas, ¿no? Y bueno, a veces cuando vemos a alguien con un nivel cultural muy alto, con una formación integral muy alta, que tiene conocimiento sólido y se para y se sienta y habla y debate, decimos entonces, sí tiene argumento. Y sí, ahí descubrimos entonces y valoramos a esa persona. La estructura dialogada es el planteamiento, la refutación o la justificación y la conclusión que se desarrolla a lo largo de réplicas sucesivas. Quiere decir que hay un debate en esa estructura dialogada y en el caso de debate, que es lo que es fácil, que surjan controversias, la emisión de juicios pasionales, las descalificaciones y hasta las ironías. Pueden haber preguntas, bueno, ¿y tú crees que sea así? Inclusive puede decir una mentira en esas ironías, ¿no? Para divertirme yo, pero para molestar al otro. No es un problema también, hay que saber cómo se hacen las ironías sin faltar el respeto. Inclusive dentro de lo que yo redacto o escribo, yo puedo escribir ironía, pero de una manera respetuosa. Esas ironías para hacer pensar al lector, para hacer pensar al que escucha, tanto de una manera de redacción escrita o tanto desde un punto de vista oral. Según el orden de los componentes se distinguen varios tipos de razonamiento. Está la deducción o estructura analítica, ya esto ustedes lo saben, que se inicia con la tesis y acaba con la conclusión, y la inducción, que es una estructura muy sintética y que sigue al procedimiento inverso, es decir, la tesis se expone al final, después de los argumentos. Entonces, termina mi argumento y digo, bueno, esto es, si hacemos esto, lograremos esto otro. Los argumentos empleados pueden ser de diferentes tipos. Argumentos racionales son los que se basan en ideas y son verdades admitidas. ¿Por qué? Porque son racionales y aceptadas por un conjunto de la sociedad. O sea, estamos hablando de que todo el mundo está de acuerdo que existe un problema o que existen ciertos elementos culturales o tradiciones y son verdades, son ideas que se admiten por todo el mundo. Argumentos de hecho se basan en pruebas comprobables. Y aquí este es uno de los argumentos más interesantes, más fuertes, más sólidos. ¿Por qué? Porque bueno, puede ser que tenga un argumento racional por ciertos elementos culturales, tradiciones, etcétera, y que acepta la sociedad, pero no lo vence hacia un argumento de hecho donde yo compruebo lo que sucede, ¿no? Lo que sucede. Imagínense en medio de una pandemia donde existe una gran contagio, en el momento más alto hay la celebración de un santo. Y bueno, los argumentos racionales me dicen que hay que salir a festejar el santo y todo el mundo se reúne en una calle y se va pegando y se va, en este caso, el virus de uno a otro. ¿Por qué? Porque es una verdad aceptada de que eso se hizo. Sin embargo, con pruebas con pruebas de hecho, con argumentos de hecho, pues entonces yo busco la manera de que esto no suceda. Hay argumentos de ejemplificación que se basan en ejemplos muy concretos. Cuando hay un análisis histórico lógico
buscamos los ejemplos históricos que nos dan a nosotros la situación de lo que puede pasar y argumentos inclusive de lo que generalmente sucede desde un punto de vista lógico a una situación dada. Hay elementos políticos perfectamente. Se sabe, por ejemplo, que en ciertas potencias siempre hacen un autoatentado para iniciar una guerra y se ha visto generalmente, ¿no? Y bueno, pues eso ha pasado en la Segunda Guerra Mundial o por un conflicto X, se busca la manera de buscar una justificación y eso es un argumento histórico-lógico y en este caso una ejemplificación en la cual puedo poner yo, ¿no? Hay argumentos de autoridad. Se basa en la opinión de una persona de reconocido prestigio, un gran doctor en ciencia, una eminencia. Imagínense ustedes una opinión de Piaget en los años 60 o una opinión hoy en día de un gran doctor en ciencia, pues indiscutiblemente que eso es una opinión de una persona de prestigio. Y si estamos hablando de nuestra área, si es una área de la educación, de la cultura, de la ciencia, de la tecnología, pues entonces es una persona muy reconocida y escuchamos esos argumentos con una autoridad. Hay argumentos que apelan a los sentimientos, que tienen que ver con argumentos que pretenden despertar compasión, ternura, odio, halagar, etc. Y estos argumentos de sentimientos pueden equivocarnos y nos pueden manipular, pero sin embargo son argumentos también importantes, porque también nosotros somos seres que tenemos dentro de la personalidad una regulación inductora donde hay una esfera afectiva, emotiva y evolutiva que también nos hace mover también la parte cognitiva y que van de la mano las dos. La conclusión es la parte final y contiene un resumen de los expuestos, la tesis y los principales argumentos. Entonces, a la conclusión ya yo resumo todo y digo, bueno, esto es lo que sucede y esto es lo que pasa. Y para eso, en la parte principal veo todos estos argumentos que yo voy a tomar. Puede ser racionales, puede ser un argumento de hecho, puede ser argumento ejemplificante o puede ser un argumento de autoridad. Cuando pues una persona pues, lo pone con autoridad o de sentimiento. Cuando hablamos de elementos románticos, situaciones, amor a la patria, problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Los procedimientos discursivos. Se trata de un procedimiento que no son exclusivos de la argumentación, antes bien son compartidos por otros modos de organización textual, como la exposición, y destaca la definición. En la argumentación se emplea que explicar el significado de conceptos, en ocasiones se utiliza para demostrar los conocimientos que tiene el argumentador. Quiere decir, las definiciones son muy importantes argumentarlas. De lo contrario, se queda ahí fría y puede interpretarse. Ahora, cuando en este caso ese argumentador le explica la definición de una manera sencilla, de una manera que le llegue a todo, pues indiscutiblemente está demostrando esos conocimientos y explica. La comparación o analogía sirve para ilustrar y hacer más comprensible lo explicado. Muchas veces sirve para acercar ciertos conceptos al lector común. Muy importante cuando se comparan, ¿no? Ciertos elementos, ciertos hechos históricos con lo que pasó ahora, con lo que pasó ayer. Cuando se compara, por ejemplo, ciertos paradigmas educativos y vamos a ir viendo ciertos elementos que pueden coincidir o no. Y esto nos da a nosotros también elementos que pueden servir para estos conceptos generales. Las citas son reproducciones de enunciados emitidos por expertos. La cita dentro de los argumentos la puede poner lo que dijo fulano y tiene un objetivo de dar autenticidad al contenido. Dice Simonovic-Vygotsky esto, la zona de desarrollo próximo, entonces todo esto nos da autenticidad y se emplea como un argumento de autoridad. ¿Por qué autoridad? Porque lo dijo una eminencia, lo dijo una persona con grandes conocimientos y está validado. Eso que dijo se está validado, está más que demostrado y se demuestra en hechos y en cosas, ¿no? La enumeración acumulativa consiste en aportar varios argumentos en serie y cumple una función intensificadora. Quiero decir que, bueno, miren, esto es lo que sucede, pero aparte de esto, sucede esto otro, y esto otro, y esto otro, y para eso existen estadísticas, para eso existe, y voy acumulando cosas. Con lo cual, ya es muy difícil que alguien pueda debatirme cuando ya yo muestro diferentes pruebas y las enumero y las acumulo, ¿no? La ejemplificación se basa en aportar ejemplos concretos para apoyar la tesis. Los ejemplos pueden ser resultado de una experiencia individual. También está la vida de cuando uno tiene mucha experiencia,
pues uno puede hacer entonces una ejemplificación de la misma vida de uno, aunque generalmente no es conveniente en este caso en el investigador. La interrogación se emplea con fines diversos: provocar, poner en duda, puede ser una pregunta inclusive disuasiva, una pregunta en la cual se pone en duda un argumento y compruebo los conocimientos del receptor. A veces hago una pregunta para equivocar y entonces ya el receptor dice, uff, este me está evidenciando si no contesto bien la pregunta. Bien. Las oraciones de las argumentaciones discursivas. En cuanto al manejo del tema, fíjense bien, una documentación adecuada, una organización de las ideas, la presentación de hechos para sustentar las ideas, temas y puntos de llegada, adecuación y acomodación de los oyentes en el caso de que sea una argumentación oral, ¿no? En cuanto a relación expositor público también. En las preguntas, mesura, prudencia, cordura, rectitud de juicio y agudeza, actitud a la respuesta. Y en el caso de cuando yo expongo en una discusión, en alguna manera, un argumento discursivo, y tiene que ver mucho con las defensas, inclusive de la investigación, reclamamos la importancia de la voz, un tono suave, dulce, agrada y simpatía a la personalidad. Observamos nuestra voz, a veces si es nasal, si es molesta, si es apática, chillona, quejumbrosa, si se quiebra cuando pronunciamos las notas bajas o las altas. El oído es muy sensible al timbre y al tono de la voz. Cuando estos son desagradables, repugnan al oyente más atento. En cuanto al desempeño individual, la posición del cuerpo, los movimientos de las manos, las expresiones del rostro, las expresiones de los ojos, la respiración correcta y adecuada y el movimiento general. Es importante esa respiración. Yo recuerdo cuando por primera vez yo era estudiante y presenté en un proceso estudiantil, me puse muy nervioso. Y todo el mundo se dio cuenta que me puse nervioso porque en el micrófono, cuando voy a iniciar, inspiro y expiro y empiezo, bueno, la gente se ríe, ¿no? También la expresión de los ojos, cuando pues algo no nos sale bien y estamos molestos, pues entonces esa expresión también lo vemos, el rostro desencajado muchas veces. Y bueno, muchas veces el movimiento de las manos, y sabemos que en América Latina hablamos mucho con las manos, porque también en todo nuestro cuerpo también aparece en esa argumentación y le da énfasis a los elementos y los argumentos muchas veces, ¿no? Queremos darle énfasis con el movimiento de las manos y del rostro. Y bueno, hasta aquí la idea que quería compartir yo con ustedes de cómo es una argumentación en una investigación. Lo importante que es esa argumentación, tenerla en cuenta y llevarla a cabo durante todo mi investigación, desde un inicio hasta el final, ¿no? Inclusive, cuando hablamos de argumentación, tenemos que entonces recordar de que tenemos que seguir estudiando, preparándonos en esa cultura general integral para poder argumentar. De lo contrario, simplemente es un copiar, es un pegar, es aprenderse las cosas de memoria, pero no salen, y cuando se cuestiona a que está argumentando, tiene que conocer de todo. Y no es sacarse las cosas debajo de la manga, es tener los conocimientos para poder debatir, para poder argumentar. Muchas gracias.